Gracias. Pues muy buena tarde. En nombre de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y del resto del equipo que la integramos, les damos la más cordial bienvenida a este diplomado, a una nueva emisión de este diplomado en comunicación electoral. Mi nombre es Verónica Méndez, soy investigadora en la Escuela Judicial Electoral, soy comunicóloga política y maestra en Gobierno y Políticas Públicas, y durante 2 sesiones voy a tener el gusto de acompañarles para conversar sobre los vínculos entre las ciencias de la comunicación y el derecho electoral. Antes de comenzar, les voy a compartir algunas precisiones para el desarrollo adecuado de este diplomado, de todo el diplomado. Tengo la oportunidad de hacer estas precisiones al ser la primera en estar frente a ustedes. Yo sé que ustedes ya conocen las reglas de nuestros programas porque veo varias caras conocidas que han tomado algunos otros diplomados, pero pues nunca está de más tener las reglas claras para todas y para todos, ¿no? Lo primero es que no es necesario que pasen lista escribiendo su nombre por ahí en el chat de la sesión, ya que pues nuestro equipo ingresa, hace un corte con base en los nombres de quienes están dentro de la sesión, y por eso es muy importante que en caso de que no entren con el correo electrónico con el cual se registraron, modifiquen el nombre para que coincida con el nombre que registraron y entonces tengan todas las asistencias que se requieren. Recuerden que es alrededor del 80%, me parece, esto viene por ahí detallado en la convocatoria, pero es el 80% de las asistencias, entonces es muy importante que las tengan todas porque pues alguien del equipo entra por ahí a revisar quiénes están en la sesión durante las videoconferencias. Y la segunda es recordarles que es importante que mantengan por ahí las cámaras encendidas. Yo sé que pues puede haber algún problema con la intermitencia de la red, con los equipos, pero es importante también para que tengamos una mejor interacción. Y el último punto es que en nuestro micrositio hay un apartado. Buenas tardes, Noemí. Buenas tardes a todas y a todos. En el micrositio hay un apartado que se llama material de consulta. Y entonces ahí, en caso de que sea la primera vez que ustedes ingresen a nuestros programas, ahí están todas las presentaciones, ahí está el programa con las ligas a materiales para profundizar sobre cada uno de los temas, hay sentencias, hay muchos materiales que les van a ayudar, sobre todo para realizar por ahí el trabajo final que van a tener que entregar para acreditar el diplomado. Entonces, por ahí lo pueden consultar en materiales de consulta, y ahí también están las ligas a nuestras presentaciones. Entonces, esta presentación que les voy a compartir el día de hoy y el día de mañana, las pueden consultar ahí mismo, ¿no? En el micrositio. Así es que, pues vamos a entrar ahora sí en materia. Y para eso, me gustaría saber, los tengo por acá en mosaico, entonces me gustaría saber más o menos de qué disciplina son, para saber si estamos un poco equilibrados, si no estamos equilibrados. Les pediría si levantan la manita, o sea, la mano tal cual, para saber quiénes son de derecho. Veo varias manos levantadas de derecho. Muchas gracias. De ciencia política o de administración pública. También, menos, pero también hay, qué bueno. De ciencias de la comunicación o de periodismo. También tenemos. Que bueno, hay ocasiones en las que en este diplomado no hay ningún comunicólogo, entonces qué bueno tenerlos por aquí. ¿Y alguien más que no haya levantado la mano? Quizás no mencioné alguna disciplina. Verónica. Informática administrativa. Muchas gracias, Verónica. ¿Alguna otra distinta a estas que mencioné? Me parece que no. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a comenzar y les voy a compartir mi pantalla con la presentación, permítanme. Ya la pueden ver ustedes por ahí.
Así es que, como les decía, lo que vamos a hacer en la sesión de hoy para identificar las conexiones que existen entre las ciencias de la comunicación y el derecho electoral será platicar sobre la relación entre la comunicación y la política. Y por ahí, al final de la sesión, vamos a avanzar un poco ya en las dimensiones de la comunicación política, porque mañana, pues, lo que vamos a hacer es analizar ya las dos grandes subáreas de la comunicación política, utilizada para el acceso al poder y para el ejercicio del poder, ¿no? A veces cuando hablamos de la comunicación política, esta segunda parte, la del ejercicio del poder, la hacemos un poco a un lado. Siempre estamos o tenemos en mente el tema del marketing político, esta dimensión más instrumental de la comunicación política, pero a veces nos pasa un tanto inadvertido, que también es, muchísimas gracias Julio César, nos dice que es ingeniero en sistemas. Esta otra dimensión, este otro apartado del ejercicio del poder, ahí también es importante la comunicación y es fundamental, ¿no? Ahora, las 4 preguntas eje que van a regir la sesión del día de hoy es: ¿qué es la comunicación? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje y cómo se relacionan estas funciones con la comunicación? ¿Cuáles son los ámbitos de la comunicación en general? ¿Y en qué consiste, ahora sí, esta dimensión política de la comunicación? Así es que vamos a comenzar abriendo la sesión para que todas y todos vayamos participando también. Para ustedes, ¿qué es la comunicación? ¿Quién se anima a compartirnos su definición de comunicación? Pueden levantar la mano de la plataforma o bien abrir directamente el micrófono. Adelante, como se sientan más cómodas y cómodos. ¿Qué es comunicación? ¿Qué entienden por comunicación? Adelante, Yadmi. Bueno, no sé si la estoy pronunciando bien. Adelante. Yadmi, ¿tienes el micrófono apagado? Entonces no te escuchamos. Ahora sí. Gracias. Sí. Buenas tardes. Buena tarde. Sí, la comunicación es un medio por el cual se puede transmitir un mensaje. Para esto se necesita un transmisor, un emisor y un receptor. Y para la comunicación pueden existir diferentes tipos de lenguaje existentes entre ellos, la comunicación verbal y la no verbal. Uh-huh. Muchísimas gracias, Yadmi. Ya nos estás hablando de elementos, nos estás hablando incluso de tipos de comunicación en esta definición. Vi también que nos escribieron por acá en el chat, Mario Cervantes nos dice que es el proceso mediante el cual se transmiten mensajes e ideas. Recupera también este tema de los mensajes. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga una definición, pues no sé si distinta, pero quizás un poco más profunda al respecto de la comunicación? Sí, ¿no? Adelante, Salvador. Muchas gracias por el espacio. En un momento voy a tener apagada mi cámara, pero estoy atento de ello. Considero que es un hecho en el cual, pues, esta herramienta de las que acaba de mencionar la compañera que se han utilizado o que se utilizan para expresar desde conceptos, desde emociones, sentimientos y muchas otras cosas más que necesitamos transmitir hacia los demás, hacia alguien que nos va, yo quiero ser el emisor a lo mejor, en este momento yo soy el emisor, pero quiero transmitir un mensaje hacia los demás, ¿no? Entonces, a través de estas herramientas que nos da el lenguaje, el poder transmitir esta comunicación, porque puede ser una comunicación no verbal a lo mejor, ¿no? Una comunicación escrita, auditiva, y bueno, ¿no? Ya entramos en otras situaciones más amplias, ¿no? Pero sí son, pues, todas estas herramientas que nosotros ocupamos. En este momento ustedes no me ven, pero sí me están escuchando que estoy transmitiendo un mensaje, ¿no? Entonces, pues, a grandes rasgos, ¿no? Desde mi muy punto y humilde punto de vista, pues considero que es eso. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Salvador, Yadmi y a Mauricio, ¿verdad? Que nos compartieron sus definiciones, sus conceptos de comunicación.
A ver, desde una visión meramente lingüística, lo que por ahí la RAE considera como comunicación es, retomando también los elementos que ustedes mencionaron, implica la transmisión de señales entre un emisor, entre un receptor, mediante pues un código en común, ¿no? Y el fin, o lo que nos dice la Real Academia, es hacer partícipe a otra persona o a otro grupo de personas de lo que se sabe o de lo que se tiene, ¿no? De compartir una idea, compartir un pensamiento. Pero en una visión un tanto más integral de lo que es la comunicación, tenemos que supone entenderla necesariamente como un proceso. Y esto es algo que ya también por ahí nos compartía Mauricio en el chat, ¿no? La comunicación es un proceso. Pero ¿a qué nos referimos con esto? De acuerdo con María José Canel, que es una teórica de la comunicación y que voy a recuperar en varios momentos en esta sesión, ella nos dice que la comunicación pues es un proceso porque genera siempre un cambio. Habla de que existe este intercambio simbólico entre dos o más personas, porque además no es solo un contacto, ¿no? No estamos hablando de que solo una persona emite un mensaje o emite determinada información y ahí se queda. No, en realidad es un contacto entre al menos dos personas en las que se comparten realidades cognitivas de quienes están participando en este proceso a través de representaciones, a partir de significados que cada una de estas personas que están participando en el proceso comunicativo tienen. Y aquí me gustaría hacer un breve paréntesis porque la definición, como ustedes pueden ver por acá en pantalla, pues es una definición claramente antropocéntrica, ¿no? Estamos hablando de que para Canel la comunicación solamente es un proceso de intercambio humano, pero pues sabemos que existe también comunicación animal, ¿no? Sabemos que hay una transmisión de señales visuales, químico-olfativas u otras que permiten que otros seres vivos se comuniquen. Y es probable, sobre todo quienes levantaron por ahí la mano y dijeron que habían estudiado comunicación, que recuerden por ahí a Emil Benveniste, ¿no? Benveniste, lingüista del estructuralismo, que retoma por ahí los estudios del etólogo Carl von Frisch sobre el comportamiento de las abejas, y que lo que hace este etólogo en estos estudios, en estos análisis, es identificar que existe un proceso de comunicación propiamente entre la abeja recolectora y el resto de las abejas, ya que a pesar de que cuando esta abeja recolectora identifica que hay un lugar en donde se puede, es un suministro de alimento, de polen, de néctar, etcétera, esta abeja recolectora pues no acompaña al resto de las abejas del panal a donde está ese lugar. Sin embargo, el resto del panal llega perfectamente a esa ubicación. Y entonces, a partir de estos estudios que se hace o que hace este etólogo y que les digo, recupera por ahí Benveniste, pues se identifica que hay al menos dos tipos de danzas de esta abeja recolectora, ¿no? Que tiene por ahí una danza en círculos, que tiene por ahí otra danza en 8 o en infinito, y que en su momento se pensaba que este tipo de danza lo que hacía era señalar si había un tipo de alimento u otro, si estábamos hablando de polen, si estábamos hablando de néctar, pero sabemos con el paso de los años, con también la profundización de todos estos estudios, que en realidad lo que estaban transmitiendo, lo que transmiten estas abejas recolectoras es la distancia a la que se encuentra el panal del lugar en el que hay alimento. Y por eso es que también el resto del panal puede llegar bien a esta ubicación. Entonces, este es uno de los ejemplos, pero también tenemos múltiples otros sobre cómo existe algún tipo de comunicación, transmisión de señales entre los animales, y entonces podemos hablar de que la comunicación, pues claramente no solamente es humana. Sin embargo, pues para esta sesión, para estas sesiones y para el resto del diplomado vamos a hablar desde esta visión de María José Canel. Entonces, regresemos. Cuando hablamos de que la comunicación es una comunicación humana, se plantea así porque se realiza entre personas que tienen capacidad de razonar, capacidad de significar. Es un proceso social porque está orientada a alguien distinto al yo, ¿no? No solamente estoy hablando desde Verónica, sino que estoy compartiendo
ciertas ideas, ciertos mensajes con otra persona, por eso es social. Y es cultural porque es resultado de todo un proceso social, histórico, de determinada comunidad, y por ello hay un código en común entre en un grupo de personas, ¿no? O en un grupo determinado de personas. Y además estamos hablando de que este proceso es un proceso transaccional porque expresa e interpreta algo, es decir, quienes participan transmiten ciertas pistas, ciertos códigos, información, y quien escucha estos mensajes, lo que hace es interpretar e identificar cuál es esa intención que tiene la persona que está emitiendo los mensajes, este emisor. Ahora, entonces, pues la comunicación es propiamente la construcción de un entendimiento común sobre algo con otra persona. La palabra cognición, que viene, ustedes saben, del latín cognoscere, que significa conocer, supone la facultad que tenemos todas las personas para procesar información a partir de los sentidos, a partir de la experiencia, y ello pues implica necesariamente el lenguaje, la memoria, etcétera. Entonces, comunicarnos no es solo una simple transmisión de un mensaje, sino que implica el encuentro de dos planos cognitivos, o de al menos dos planos cognitivos, que crean a partir del intercambio de mensajes, ahora sí, un tercer plano en común. Un tercer mundo en común, que era como por ahí lo planteaba este filósofo Maurice Merleau-Ponty, que les estoy poniendo por acá en pantalla. ¿Y cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue esta formación de este tercer mundo en común, de este tercer entendimiento? Bueno, pues a partir del lenguaje, a partir de las palabras y a partir de los signos lingüísticos, tal cual, ¿no? Un signo lingüístico, por acá se los pongo, es esta unidad mínima de la comunicación que está compuesta por, dependiendo por ahí de los autores, entre 2 o 3 elementos, y que pues básicamente son estos que les muestro por acá en pantalla. Este es el más sencillo, es el de Ferdinand de Saussure, que él nos planteaba que el significante, por acá de aquí abajo, es la imagen acústica, es decir, es el sonido que tiene cada una de las letras y que de forma articulada refiere ahora sí al significado, ¿no? A esta imagen mental, a la idea, al contenido. Y aquí tienen, por ejemplo, a un árbol, ¿no? De acuerdo con Saussure, en esta versión más simple. Y les decía que depende de los autores, porque por ahí, retomando a Saussure, tenemos a Richards y a Ogden, y también por ahí Peirce, que lo que hace es introducir un tercer elemento en este signo lingüístico para agregar el referente o la cosa real. Entonces tenemos ese significante, esa imagen, ese sonido, esa imagen acústica. Tenemos el significado, que es este concepto, la imagen mental que nos hacemos cuando alguien nos dice un árbol, y es ese árbol que ustedes ahora se están imaginando. Y tenemos el referente o esta cosa real, que es el árbol que podemos ver a través de nuestra ventana o al salir de nuestra casa, ¿no? Es este referente de la realidad. Y cuando se crea, o a partir de cómo lo plantea Peirce, es precisamente para hacer un poco más comprensible esta idea del signo lingüístico, ¿no? No quedarnos quizás por acá en elementos un tanto más abstractos. Ahora, regresando a esta tercera construcción de un mundo en común, hay distintos modelos de la comunicación, desde los más básicos, que conciben a la comunicación como un proceso lineal y un proceso unidireccional entre dos polos. Por ahí también nos lo mencionaban sus compañeros al inicio de las participaciones. Tenemos por ahí un emisor, tenemos un receptor, y lo que hacen es simplemente transmitir un mensaje a través de un canal. Este modelo es el modelo más básico, es el modelo lineal. Después pasamos a modelos que son circulares, que lo que hacen es introducir la retroalimentación, que plantean que la comunicación se puede presentar entre más de dos personas, además, porque recordemos que en esta visión lineal era básicamente 1 a 1.
Y que además en estos modelos circulares se introduce la idea o la noción de que quienes participan de la comunicación además tienen distinta influencia en este proceso. No es simétrico, no son iguales, pueden tener también distinta influencia. Y después pasamos a estos modelos que son los modelos reticulares, que son modelos más elaborados y que lo que plantean es a la comunicación ahora sí como una red. No estamos hablando de esta visión unidireccional, porque incluso en los modelos circulares, lo vamos a ver en unos momentos, hay una visión muy ordenada del modelo circular. Emisor emite el mensaje, le llega al receptor, receptor procesa, envía retroalimentación. Es una visión muy, muy ordenada. En los modelos reticulares, lo que nos están hablando ya es de la importancia que tiene cada uno de los elementos que componen el proceso comunicativo y de la incidencia que se tiene a partir de estos distintos elementos. Ahora, como les decía, estos modelos lineales son la concepción, digamos, más técnica de la comunicación y también esto obedece a cómo surgieron. Estos modelos, los primeros modelos estaban muy asociados y por aquí lo sabrá muchísimo mejor. Denme un segundo, les digo, me parece que era Verónica quien nos dijo que que había estudiado informática y alguien teníamos por ahí también de sistemas, entonces ellos tendrán muy presente que pues este tipo de modelos lineales pues vienen por ahí, vienen de la matemática, vienen de la informática, porque lo que se trata es simplemente transmitir una señal, algo o alguien que recibe esa señal y responde con base en ello. Es muy sencillo, ¿no? Y lo que plantean, además, pues estos modelos, ay, permítanme. Ahora sí. Les voy a mostrar estos dos ejemplos. Este primero es el de Shannon y Beaver, que tiene este origen matemático, ya les decía. Y como pueden ver, pues hay una fuente por acá de información. Está el mensaje que se transmite a partir de un canal, que hay estas señales. Si ven que de repente volteo por acá, es porque por acá tengo el monitor en el que también les estoy presentando. Llega el mensaje o llega esta señal al receptor, y entonces se responde tal cual como llegó esta información. Ahora, este segundo modelo que les quiero mostrar quizás es el que ustedes tienen más presentes, que vieron por ahí en alguna clase, a lo mejor en la preparatoria, en la universidad, sobre qué es la comunicación. Y es este modelo de Harold Laswell, en el que pues por ahí se plantea a finales de la década de los 40 y que plantea que la comunicación o el acto comunicativo puede describirse siempre que se responda a la pregunta, y aquí es quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efectos. Y si bien este modelo mantiene los elementos clave que ya habíamos visto de ese primer otro de Shannon y Beaver, el emisor, el mensaje, el canal, el receptor, introduce un elemento que es bastante importante y que responde precisamente al momento en el que fue planteado este modelo, y es el de los efectos. Les decía que este modelo fue planteado por ahí a finales de la década de los 40, específicamente Laswell lo publica por ahí en el 48. Entonces estamos hablando de que es el término de la Segunda Guerra Mundial, de que tenemos por ahí pues el inicio de la Guerra Fría, que estamos hablando de todas estas inquietudes por los avances que se hicieron también desde la propaganda política y su incidencia, ¿no? Se está cuestionando muchísimo las personas cuál es la incidencia que tiene la propaganda o que tuvo en su momento quizás la propaganda nazi para en la propia Segunda Guerra Mundial, en Alemania, para otros países, ¿no? Y de ahí es que se introduce este análisis de los efectos. Este modelo lo que hace es enfatizar en este carácter un tanto más, llamémosle intervencionista o un tanto manipulador, podríamos denominarlo así, de la comunicación.
Y a partir de él, a partir de este modelo, es que surgen diversas teorías en la comunicación, cuando hacemos análisis ya de comunicación, como la teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica, que son teorías que pues ya han sido superadas, que ha habido un mayor avance en las teorías de la comunicación. Sin embargo, pues son importantes porque son las primeras que intentan explicar el fenómeno comunicativo, cómo se incide, qué se incide, cuáles son los efectos que se tienen las personas. Y lo que decían básicamente estas dos teorías, la de la aguja hipodérmica y la bala mágica, es que pues se lleva por ahí al límite la pasividad de las personas, ¿no? Quienes reciben los mensajes, en realidad por el momento se piensa, o sea, por el momento histórico en el que están planteadas estas teorías, se piensa que son masas y que son masas homogéneas, que no hay una actitud crítica, analítica, que no es una masa pensante y que obedecen simplemente a estímulo y respuesta. Es decir, recibo el mensaje, comprendo lo que se me está pidiendo hacer y actúo en consecuencia. No hay más. Eso es lo que se pensaba por ahí en la década de los 40, en los 50. Ya por ahí empezamos a finales de los 50, en los 60 se empieza a introducir nuevas teorías de la comunicación, a hablar de interaccionismo simbólico y de otros análisis, y entonces ya empezamos a ver cómo hay una mayor... cómo se voltean a ver desde la teoría de la comunicación a los propios receptores de los mensajes, ¿no? Pero bueno, por lo mismo, las críticas que se hacen a este modelo de comunicación de Lasswell se centran esencialmente en tres aspectos. En que, pues, Lasswell en realidad no pone atención o hay una escasa atención al contexto en el que una persona recibe un mensaje, recibe cierta información y, por tanto, tampoco se hace un análisis de cómo podría responder en función de esta información. Que hay una ausencia de retroalimentación. Lasswell en su modelo no está planteando, a diferencia de estos modelos circulares, la retroalimentación, y que hay esta pasividad en el público. Y en respuesta a estas críticas es que surgen posteriormente los modelos circulares, que lo que hacen es cuestionar esta concepción más conductista de la comunicación y van complejizando poco a poco el proceso al incluir, ahora sí, la mediación y también los procesos de influencia mutua. Ya les adelantaba hace un rato que específicamente este modelo pone una especial atención a la comunicación interpersonal, mientras el modelo de Lasswell, quizás el de Shannon y Weaver no tanto, pero sí el de Lasswell tiene un énfasis en la comunicación de masas. En este modelo, en el que les muestro ahora en pantalla, que es el de Osgood y Scrum, me parece que se pronuncia, ellos lo que hacen es enfatizar en la comunicación interpersonal y por eso esta importancia de cómo se interpretan los mensajes, cuál es la influencia que tiene un elemento sobre el otro elemento. Y ahora, no lo que nos dicen o lo interesante, o sea, veamos este tipo de modelos en su contexto, ¿no? Sabemos que ahora, y de hablar de que la comunicación es una comunicación que necesariamente implica la retroalimentación, la interpretación, nos puede parecer algo, pues, obvio, ¿no? Es una obviedad, pero en su momento, analizar la comunicación interpersonal como este intercambio de ideas en las que un elemento puede influir en el otro, era, pues, bastante sorprendente. Ahora, en este modelo que ustedes ven, que además, pues, Osgood era un psicolingüista, pues entra esa comunicación en la comunicación interpersonal. Le interesa conocer cómo es que se retroalimentan y hay este intercambio simbólico entre los dos elementos. Pero dentro de estos modelos circulares también por ahí aparecen críticas, porque lo que se dice o lo que se plantea es que la comunicación no necesariamente siempre regresa al punto de partida, ¿no? Que también sería un poco iluso pensar que si yo estoy ahora hablando con ustedes, dentro de este proceso de interpretar los mensajes y de quizás opinar o emitir un mensaje al respecto, en realidad no haya una transformación, que es un poco lo que se podía llegar a inferir o a plantear con esta visión, ¿no? Necesariamente llega al mismo punto del que se partió.
Y entonces se proponen modelos que son modelos como de espiral. Y aparece esta visión de Frank Dance, que lo que plantea es que existe necesariamente una transformación y que el proceso de la emisión de un mensaje, de la interpretación y de la retroalimentación, pues regresa a un punto distinto. Y entonces cada acontecimiento pues tiene una incidencia sobre el siguiente. Hay una transformación, la comunicación se vuelve una comunicación evolutiva en la medida en la que pues se incrementa también el grado de entendimiento y la relación entre los hablantes. Y este modelo lo que hace es interesarse más en la comunicación en sí misma, no en sus elementos, no en cuál es la función del emisor, el receptor, en los canales, en los efectos, no, es en la comunicación en sí misma. Y finalmente, tenemos por acá un ejemplo de los modelos reticulares. Este es de Simon Newcomb, que señala que la comunicación solo se activa si un elemento, acá lo pone como el elemento A y el elemento B, si existe una relación entre el elemento A y el elemento B, y si alguno de los dos está interesado en un tema en común. Y por acá por eso lo pone en una X. Entonces, este modelo forma parte de las teorías del equilibrio de la comunicación, cuyos supuestos básicamente son que las personas lo que hacen es buscar información, que es información sobre temas que les son afines, y en ese sentido solo tienen una apertura o tienen una mayor apertura a este tipo de contenidos y podríamos estar hablando incluso de una percepción selectiva. Y por lo mismo, el papel que tienen los mensajes que se intercambian en este tipo de modelos de comunicación, bueno, desde las teorías del equilibrio, tienen un propósito de reforzar las ideas que ya tenemos preconcebidas, ¿no? De reforzar nuestras opiniones, nuestras actitudes. Esa es la función que tiene la comunicación en este sentido. Ahora les pediría que por ahí recuerden este modelo, porque cuando hablemos ya de la comunicación política, uno de los autores que les voy a compartir, lo que hace es retomar estos modelos reticulares para hablar ya de la comunicación política. Ahora, estos no son los únicos modelos o tipos de comunicación, tipos de modelos de comunicación que existen. Hay más y conforme se ha avanzado en el análisis de los procesos comunicativos, se han complejizado. Y también un poco como les comentaba hace un rato, depende de cada uno de los modelos el análisis que se suele hacer. Hay algunos que enfatizan, por ejemplo, en el intercambio de la información, otros que lo que buscan es identificar cuáles son las reacciones de los destinatarios, cómo se construyen los sentidos, los significados, la forma en la que se emiten los mensajes, y también a partir de eso, pues es que existe todo este análisis de discurso, etcétera. Ahora, es importante para identificar cómo es que se vinculan los distintos elementos que participan en un proceso comunicativo, también identificar cómo es que se vinculan cada uno de estos elementos, ahora sí, con las funciones del lenguaje. Esta propuesta por ahí de Roman Jacobson sobre cuál es la función del lenguaje que tiene cada uno, bueno, las funciones del lenguaje en general, y ahora cómo hay esta imbricación, digamos, con cada uno de los elementos del proceso de comunicación. Ahora, la función expresiva que ustedes ven por acá corresponde claramente al emisor. Esta función expresiva, pues, es la que dota de subjetividad al proceso. Quien está emitiendo el mensaje lo hace a partir de determinados sentimientos, de determinado estado de ánimo, actitudes, emociones, y pueden o no influir estos elementos, estas características, en la forma en la que se está procesando la información por parte del receptor. Pero lo que hace, pues, es precisamente imprimirle cierta emotividad y ciertas características al mensaje. Es importante tener en cuenta esta función, porque, pues, ello también va a influir en la efectividad sobre la transmisión del mensaje y sobre lo que se quiere conseguir al respecto. Ahora, al receptor le corresponde la función apelativa.
porque lo que se trata se centra en que quien está recibiendo estos mensajes tiene que tener una determinada reacción, ¿no? Yo no solamente estoy compartiéndoles a alguna información, pues porque sí, el punto quizás, el objetivo es que ustedes identifiquen alguna información que les pueda ser útil en su vida diaria, en su desempeño académico, profesional, etcétera. O, por ejemplo, cuando yo les hacía la primera pregunta sobre qué es para ustedes la comunicación, pues no era una pregunta al aire. Lo que estaba esperando era que alguno de ustedes participara y nos hiciera nos compartiera su definición al respecto, ¿no? Entonces, esta función apelativa corresponde necesariamente al receptor porque lo que se busca es una respuesta, una reacción de quien está recibiendo los mensajes. Ahora, la función poética, ¿con qué otro elemento se podría relacionar sino con el mensaje? Esta función, pues si bien es una función que es estética, sí, pero sabemos que para comprender adecuadamente un mensaje, pues se deben de seguir reglas, ¿no? Son reglas sintácticas, ortografía, gramática, etcétera, porque si no, simplemente nuestro mensaje no va a poder ser decodificado e interpretado de forma adecuada y entonces no vamos a conseguir que esa persona reaccione o responda de acuerdo a lo que nosotros estamos necesitando. Ahora, la función fática o la función de contacto o se relaciona con el canal porque se centra en verificar que haya condiciones para la interlocución. Saber, por ejemplo, ahora que estamos en plataformas digitales, si yo entro a una sesión, saludarlas o preguntarles si me escuchan bien, si están viendo bien la presentación. Esta función fática lo que trata o lo que busca es iniciar una conversación, mantenerla, terminarla, apela a verificar que el canal es adecuado para poder transmitir esta información y transmitir estos mensajes. Ahora, la función metalingüística pues se centra propiamente en el código, es decir, en usar el lenguaje para explicar y para comunicar. En cuanto a la clasificación ahora de la comunicación, y que eso que es también algo que mencionaron por ahí al inicio de la sesión, pues hablar de que hay distintos tipos de comunicación. Tenemos comunicación verbal, comunicación no verbal, se puede clasificar de acuerdo al número de participantes, estamos hablando de intrapersonal, interpersonal, la comunicación puede ser colectiva, puede ser masiva, y aquí cuando hablamos de el tipo o del número más bien de participantes de la comunicación, pues también se asocia o va de la mano de la clasificación de los medios de comunicación. Según la necesidad por ahí de usar o no alguna otra herramienta para que esta comunicación se pueda dar de forma adecuada, ¿no? Para que pueda existir este canal adecuado. Ahora, no estoy segura si siguen teniendo para este diplomado como curso introductorio, un curso que teníamos por ahí de comunicación, pero recuerdo que en ese curso retomábamos cuáles eran los tipos de medios de comunicación y en esa clasificación que nosotros hacíamos era tenemos medios que son primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, ¿no? Y en los primarios estamos hablando de que se hace uso de los recursos, de las herramientas que son inherentes a nuestro cuerpo. En este caso, estamos hablando de la voz. No necesito algún tipo de herramienta para transmitirles un mensaje, simplemente con la voz puedo hacerles llegar un mensaje y ustedes analizarlos. Muchas gracias, Noemí, el de introducción al derecho electoral. Ahora, cuando hablamos de los medios secundarios, estamos hablando de que quien está emitiendo el mensaje sí utiliza alguna herramienta o algún mecanismo para la transmisión de estos mensajes, pero que no es necesario que quien está recibiendo el mensaje, el receptor, cuente también con un medio técnico para poder descifrar o decodificar los mensajes. Podríamos poner aquí el ejemplo de un periódico. Un periódico o un libro, quien está compartiendo un mensaje utiliza la imprenta, utiliza el tinta para poder, papel, para poder transmitir el mensaje, pero ustedes cuando tienen a la mano un periódico o un libro,
con la vista pueden simplemente hacerse de este mensaje, ¿no? De este intercambio de mensajes. Entonces, el emisor sí utiliza una herramienta, un instrumento, pero el receptor no es necesario. Y cuando hablamos ya de los medios terciarios y los medios cuaternarios, ambos elementos del proceso comunicativo, emisor y receptor, necesariamente van a recurrir a algún medio técnico para poder uno, emitir el mensaje de forma adecuada que, por ejemplo, en el caso de los medios terciarios, que podemos hablar del radio o de la televisión, pues lo que hace una persona que está, por ejemplo, en radio es transmitir este mensaje a través de un micrófono que se convierte en ondas electromagnéticas, que hace uso de todo este espectro y que a su vez quien está recibiendo el mensaje necesariamente tiene un radio que lo que hace es decodificar todas estas señales para poder comprenderlas. Y en el caso de, por ahí de los medios cuaternarios, pues ya además hay una retroalimentación inmediata. En el caso de los terciarios, estamos hablando de que ambos necesitan algún tipo de medio técnico, pero no hay una retroalimentación porque pues está hablando de la comunicación de masas, perdón. Pero cuando estamos hablando de los medios cuaternarios, estamos hablando del Internet, de las redes sociales, y entonces forzosamente pues se tiene una retroalimentación y además que puede ser una retroalimentación inmediata. Ahora, la comunicación también se puede clasificar de acuerdo con el tipo de mensaje. Si un mensaje es público, si un mensaje es privado, se puede clasificar de acuerdo con el canal sensorial. Estamos hablando de comunicación que sea auditiva. Hace rato también Salvador nos ponía el ejemplo, ¿no? Ustedes no me están viendo, pero me están escuchando. Entonces, estamos haciendo uso de este tipo de canal. Se puede clasificar por el medio de comunicación y esto también se asocia con los participantes, que ya les mencionaba hace un rato, y también se clasifica de acuerdo a su fin. Y este es el hilo conductor entre la relación de la comunicación y la política. Y aquí tenemos como ejemplos, pues, la comunicación que puede ser, que puede tener un fin simplemente informativo, que puede tener un fin social, comercial, político. Ahora, ¿cuáles son los fines de la política? ¿Quién se anima a compartirnos cuáles son para ustedes los fines de la política? ¿Cuál es el fin que se persigue? Adelante, Salvador. Muchas gracias nuevamente. Partiendo de más o menos, tengo una concepción de política que es de la polis griega, ¿no? Que son la ciudad y las cívitas romanas, que pues se entiende que en aquellos tiempos pues era el bienestar común, realizar acciones por el bien común y que todos pues que pues es lo que, pues, decir aquí en Oaxaca conocemos como el tequio, pues es precisamente, pues es involucrar a muchos para realizar acciones tendientes al beneficio común. Entonces, eso entiendo que sería el fin de la política, ¿no? Que ya en esta actualidad, pues bueno, ya tendemos a observar ciertas situaciones totalmente distintas, ¿no? Pero desde esa concepción de dónde nace la política, ¿no? Como parte de esta ciudad, ¿no? De la ciudad griega y cívitas romanas, pues era en relación a esto del bien común, ¿no? Y eso es más o menos. Muchísimas gracias, Salvador. Tengo aquí ya una fila. Permítanme. Adelante, Nori. Gracias. En el mismo sentido que mi compañero, la política es precisamente la actividad de las personas como ciudadanos, como ciudadanas, y persigue el bien común. Es algo a lo que está orientado pues a coordinar, en el caso de hablando de comunicación, a coordinar y a intercambiar o a escuchar también
la necesidad de la comunidad y poder coordinarse para lograr el bien común. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias. Noemí. Julio, adelante. No te escuchamos, Julio. Veo que no tienes apagado tu micrófono, pero en realidad veo que no, pareciera como si no estuviera funcionando, porque no me deja silenciarlo tampoco. Entonces, creo que es un tema por ahí con el micrófono. Quizás si te vas en la parte de abajo de tu Google Meet, por ahí donde están los 3 puntitos, le das clic, luego es que lo estoy haciendo al mismo tiempo para decirte dónde, luego a configuración y ahí en audio te debe de aparecer la opción para elegir el micrófono. Entonces, podrías hacerlo así o bien apoyándonos, quizás saliendo y volviendo a entrar y así ya se activa tu micrófono. Te leí los labios, no te escuché, pero creo que dijiste perfecto. Muchas gracias. Y vi por ahí, teníamos otra mano levantada, pero me parece que alguien la bajó. Olegario, adelante, Olegario. Gracias, Verónica, perdón, Alma. Bueno, la política en sí tiene como fin, ya lo dijeron los compañeros, pero antes de eso creo que está el organizar a la sociedad con el fin de obtener un bien común, ¿no? Primeramente sería el saber organizar, pero para saber organizar también se tiene que saber gobernar o ejercer el poder. Creo que serían más o menos 2 fines principales de esa política. Gracias. Muchas gracias, Olegario. Yo estoy muy contenta porque en esta sesión todos han dicho las partes positivas de los fines de la política, pero ¿hay algún fin que pues no es que sea necesariamente negativo, pero quizás es la visión más pragmática de la política? El poder. Felipe de Jesús nos lo dijo. Muchísimas gracias, Felipe. El acceso al poder. Un poco recuperando la misma participación de Olegario. ¿Cómo podríamos bueno, sí se puede. En realidad sí se puede porque cuando hablamos del bienestar común, pues hablamos también de esta capacidad o de esta facultad de ponernos de acuerdo con otros, de consensuar, de dialogar. Pero cuando hablamos quizás ya a nivel macro, pues se requiere necesariamente de este acceso al poder. Ahora, les voy a poner por acá. Una de las posturas, cuando hablamos de cuáles son los fines de la política, nos habla precisamente de esta organización de la sociedad y del bien común. Pero la otra postura nos habla del ejercicio del poder per se, de forma, ahora sí, un tanto negativa, de la explotación y, en cierta forma, de la dominación. Cuando estamos hablando de uno de los fines de la política es cómo prevalecen determinadas ideas sobre otras. Y es que así es como se relaciona este tema con la comunicación política, ¿no? Un factor que es común entre ambas posturas es el del poder. En la teoría jurídica clásica, el poder es considerado inherente a quienes constituimos una comunidad política y sabemos que lo que hacemos es ceder este poder a través del pacto social para la soberanía política, ¿no? Pero cuando hablamos de poder, también se puede hacer desde otros autores. Y aquí yo les pongo a Bourdieu y les pongo a Foucault porque me parecen muy ilustrativos para la vinculación con la comunicación política. Por ahí, para Pierre Bourdieu, el poder es la relación de fuerzas para la imposición de significados. Como veíamos al inicio de la sesión, toda comunicación plantea que al menos 2 planos cognitivos entren en diálogo para la creación de un tercero en común. Y Bourdieu, cuando habla por ahí de la violencia simbólica, plantea precisamente que quien detenta el poder utiliza los distintos mecanismos de los cuales dispone para imponer o hacer que determinadas construcciones sociales, determinadas representaciones, determinados significados sean los que prevalezcan en este imaginario colectivo, ¿no? En una comunidad política.
Y claro, esto obedece a sus intereses. Y en este sentido, Foucault lo que nos dice es que el poder, pues no es algo que se posee, el poder se ejerce. Y aquí es donde se inserta esta dimensión política de la comunicación, porque permite que determinados significados sean los que prevalezcan en una comunidad. No se puede ejercer la política en secreto. Si el poder pues, no se hace público, si el poder no es público, no es un poder político. Y por ello, si yo soy yo por ahí, parafraseando a Wittgenstein en esta famosa frase, si yo soy yo en mi relación con el otro, no podemos hablar del ejercicio del poder sin la habilidad de expresarnos, sin esta capacidad que tenemos de decodificar los mensajes, de interpretar y también, por tanto, de comprendernos, de crear este tercer plano en común. Y así es que tenemos 4 grandes dimensiones de la comunicación política. Tenemos la primera, que es la visión instrumental, que es una visión un tanto más reducida, que se asocia propiamente con las herramientas de las que disponen los distintos actores políticos, llámese partidos, candidaturas, etcétera, para poder convencer a quienes integran una comunidad política para actuar de determinada forma, para que voten o no por ello, para que voten por ellos o para que voten por otra opción política, etcétera. Es esta comunicación, la dimensión instrumental, la que está asociada con el marketing político. Y les decía que pues es la más acotada, por eso, porque se reduce a la parte de los mecanismos de los que disponen estos actores políticos, pero también pues es la más famosa, llamémosle así, ¿no? Cuando alguien habla de comunicación política, casi siempre se asocia con el marketing político. Ahora, la segunda visión es una visión ecuménica de la comunicación política, que lo que hace es destacar que la comunicación implica un intercambio simétrico, y aquí es una de las claves de la información, entre los distintos actores, entre los medios de comunicación y el público. Y uno de sus principales autores es Dominic Bolton, que lo que hace es concebir, y esta es la definición que él plantea de comunicación política, la comunicación como el espacio en el que se intercambian los discursos contradictorios de los 3 actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre la política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de las encuestas. Bolton, y este es el modelo que les decía hace un rato que quería que por ahí tuvieran en mente, Bolton lo que hace es recuperar este modelo reticular de Newcomb y lo conceptualiza con la comunicación política a partir de estos 3 elementos. Bolton habla de que los políticos, y aquí sí también es bastante acotado este teórico, cuando habla de los políticos, está hablando simplemente de partidos políticos y candidaturas, no está hablando de actores políticos en general en esta propuesta que él hace. Entonces, tenemos por ahí a los políticos de un lado, tenemos en otro apartado a los periodistas. Él los plantea como los periodistas y no como los medios de comunicación, entonces los periodistas o los medios de comunicación, y tenemos por ahí a la ciudadanía en una visión pues reducida, porque lo que él habla o lo que él plantea como esta visión o esta escucha de la ciudadanía, en realidad está hablando de entender a la opinión pública a partir de encuestas. Entonces también es una visión pues un tanto reducida sobre qué es la comunicación. Bolton deja por ahí fuera los movimientos sociales, deja por ahí fuera las organizaciones ciudadanas que pues lo que buscan es posicionar problemas públicos en las agendas para que esto se atienda, ¿no? Esto es algo que no toma en consideración por ahí Bolton. Y lo que les decía de que es importante que tengan en cuenta es esta parte de que este intercambio es simétrico. Para Bolton, los actores políticos, no los actores políticos, los políticos, los periodistas y la opinión pública tienen la misma incidencia en este proceso de comunicación política.
Y sabemos, conforme ha avanzado el análisis de la comunicación política, que pues esto no necesariamente es cierto, ¿no? A veces, pues quienes tienen más poder, quienes tienen más incidencia en este proceso de comunicación, pueden ser los actores políticos, porque disponen de mayores mecanismos para la transmisión de los mensajes. Pero bueno, esta es la segunda concepción de la comunicación política. Y la tercera concepción es una concepción o la dimensión competitiva de la comunicación política. Esta enfatiza en el control de las representaciones colectivas. ¿Qué mensajes son los que se posicionan en las agendas y cuál es el enfoque que se le da a estos mensajes? No hablamos, y aquí, por ejemplo, del agua en abstracto, ¿no? Cuando por ahí hay alguna nota en los diarios, no se habla del agua en abstracto, sino que se puede hacer a partir de los distintos grupos de interés. Podemos hablar del agua como un recurso no renovable, podemos hablar de la importancia de su cuidado, podemos hablar quizás del deshielo, en cuanto del cambio climático. O sea, este enfoque, este encuadre que se le da, a esto se refiere la dimensión competitiva de la comunicación política. Y aquí, pues, se insertan teorías de la comunicación como la agenda setting, como el framing, como el priming, que en el caso, por ejemplo, de la agenda setting y del framing, consisten en construir una realidad discursiva, una realidad comunicativa en los medios a partir de determinado encuadre que pues se le da a un tema en específico y que lo que hace es que prevalezcan este tema sobre otras discusiones. Y alguien que tiene un excelente uso de estas técnicas, más allá de las filias, más allá de las fobias, es pues nuestro actual presidente. Él es quien marca de qué se habla en los medios de comunicación. En varias ocasiones define también qué aspectos o qué características de un tema en general son los que se tienen que tomar en cuenta, y así es como se van retomando en los medios, ¿no? Es de ahí la importancia de esta competencia de los significados en esta dimensión. Y por último, bueno, no por último, les dejo por acá, J.G. Blumer era un teórico de la comunicación que lo que hacía era enfatizar precisamente en esta visión competitiva de la comunicación política, y lo que decía era unas competencias para influenciar y controlar, gracias a los principales medios, las percepciones públicas de los grandes acontecimientos políticos y de lo que está en juego. Esta era su definición de esta dimensión competitiva de la comunicación. Y por último, la cuarta dimensión es la dimensión deliberativa, que subraya este diálogo, el consenso y el compromiso compartido entre los distintos actores que participan en la comunicación política para la atención de los asuntos públicos. Esta dimensión es la que más me agrada a mí de la comunicación política. Yo sé que no están aquí para escuchar qué me agrada o qué no me agrada, pero como pueden apreciar por las características del resto de las dimensiones o de las concepciones de la comunicación política, esta lo que hace es que ofrece una postura más integral y por tanto sí, pues es más compleja, pero se hace a partir de una visión del deber de la política. Ahora sí, en esta visión ideal de la construcción de acuerdos para la representación del bien común y pues esta dimensión es más útil en ese sentido. Y la mayoría de las veces, también es cierto, esta dimensión pues es relegada por las dimensiones instrumental y las competitivas. Ahora, voy aquí a Home. De acuerdo con André Gosselin, por acá, hay dos espacios en los que se ejerce la comunicación política. Gosselin lo que hace es identificar las arenas y los territorios. Nos dice que por territorios o los territorios son este ámbito geográfico en el que se desarrolla la comunicación política. Podemos hablar de que tenemos comunicación política en el ámbito local, en el ámbito regional, nacional, internacional. Pero también es lo que resulta de los factores de la organización del poder político.
los estados, los partidos, los sindicatos, incluso los movimientos sociales, eso también se podría considerar como territorios de la comunicación política. Mientras que por arenas, Gosselin se refiere al conjunto de dispositivos, de fórmulas, de marcos, de reglas, de estrategias que se emplean para la transmisión de los mensajes. Mientras que con el territorio estamos hablando de este ámbito geográfico o lo que resulta de ello. Con las arenas estamos hablando de formas más concretas de la comunicación política. Una conferencia de prensa, una entrevista, un debate parlamentario, formas más concretas de la comunicación. Y Gosselin recupera o retoma por ahí los planteamientos de Max Weber, de Erving Goffman, de Herbert Mead, por ahí también de Harold Garfinkel, sobre las 6 formas de accionar de las que se vale la comunicación política para la transmisión de mensajes y para que determinados significados o determinados temas sean los que prevalezcan en la discusión o en el espacio público. Entonces, por ahí tenemos que la primera, pues, es la acción teleológica, que es esta acción que es planificada con una intención clara para alcanzar determinado objetivo. Tenemos la visión o la acción axiológica, que supone que todos los actores necesariamente están guiados por valores específicos, por normas y por criterios éticos. La acción afectiva, que implica que se usan elementos que son elementos de carácter psicológico para producir reacciones determinadas en los receptores. La acción rutinaria, que lo que hacen estos teóricos es decirnos que pues no necesariamente todo requiere un esfuerzo reflexivo o que todo está tan planificado, ¿no? Que sí, por ejemplo, de forma instintiva, la forma en la que funciona nuestro cerebro, cuando tenemos por ahí un libro, un periódico, una revista abierta, nuestra vista siempre va a ir a la derecha, ¿no? Este tipo de temas que hablan de una acción rutinaria. Ahora, la acción dramatúrgica, que implica el vínculo con la representación en un sentido más directo, y esto se va por ahí a relacionar con un principio que vamos a ver un poco más adelante, sobre que los políticos dramatizan a partir de distintos roles, de los roles de héroes, de vencedores, de caudillos, y ya les decía, en un ratito vamos a ver al respecto de esto por ahí un principio. Y de la misma acción comunicativa, porque pues supone esta interacción, el encuentro de diálogo para poner en común algo. Ahora, en la práctica hay 2 grandes visiones o ramas en las que suele dividirse la comunicación política. Tenemos una primera rama en la que hablamos del acceso al poder y la representación de intereses, y la segunda, que es la usada para el ejercicio propiamente del poder, para la administración pública. Y para comenzar con este primer tipo, porque hoy nos vamos a quedar por ahí solo después de revisar unos temas de propaganda, entonces para comenzar con este primer tipo, me gustaría saber para ustedes qué es la propaganda. ¿Qué es propaganda? Miguel Ángel, adelante. Miguel, no te escuchamos. Yo creo que tienes el mismo problema que tenía hace un rato Julio César, me parece que era. Entonces, si quieres apoyarnos, quizás saliendo de la sesión, volviendo a entrar para revisar si se activa tu micrófono. Muchas gracias. Yadmi, adelante. El micrófono también. La propaganda es una herramienta utilizada para dar a conocer
en este caso de cuestiones políticas, la plataforma electoral de algún candidato, dependiendo de a qué público quiera llegar, y la formación de los mensajes, precisamente tomando en cuenta el efecto que quiera crear sobre hacia la ciudadanía en la cual está interesado para obtener sus votos. Entonces, en esta herramienta de la propaganda pueden ser utilizados varios medios, como son precisamente los masivos, como la radio, la televisión, la prensa, los espectaculares, y estos conllevan precisamente que tengan una lealtad, digámoslo así, el mensaje que se ofrece por medio de la propaganda sobre la plataforma y los ideales del mismo candidato o candidata. Muchísimas gracias, Radmi. Tenemos por aquí entonces dar a conocer algún fin, algún efecto y que se utilizan distintos tipos de mensajes o distintas herramientas para ello. Miguel, me parece que ya te veo por ahí con tu micrófono. Adelante. ¿Ya me escuchan? Ahora sí. Ya. Correcto. Bueno, para mí la propaganda es la acción de comunicar, de difundir o de divulgar información, ya sea ideas, opiniones de carácter público, religioso o comercial. Sirve también para informarle a la sociedad en general o a un grupo determinado de personas, diversas ideas, o en este caso lo que es acciones que queramos dar a conocer y pues obviamente hacerlas públicas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo tengo por ahí pues, creo que a veces es más sencillo. Olegario, en un minuto te doy la palabra. Solo antes de que nos perdamos por algo que mencionó por ahí Miguel Ángel. A veces, algunos teóricos, cuando hablan de propaganda, también introducen el tema del aspecto comercial como propaganda, pero es mucho más sencillo, y esto se suele hacer ya desde el estudio de la comunicación, intentar diferenciar que la propaganda siempre va asociada con la transmisión de ciertas ideas. Ahora sí, podemos recuperar quizás el tema religioso, pero casi siempre se asocia con el tema político, la transmisión de estas ideas. Y cuando hablamos de la transmisión de ideas o de mensajes comerciales para que una persona compre compre algún producto o actúe con base en ese mensaje comercial, se suele hablar mejor de publicidad para poder hacer esta distinción. A veces nos queda mucho más claro cuando hacemos esta distinción. Pero muchísimas gracias por tu participación, Miguel Ángel. Fue bastante ilustrativa. Ahora sí, Olegario, adelante. Gracias. Bueno, sí, con relación a lo que dijo Miguel Ángel y a la que te cedió, efectivamente hay que saber distinguir también lo que es propaganda política y lo que es propaganda política electoral. Creo que la primera compañera que me antecedió lo que dio un concepto fue de propaganda política electoral. Y efectivamente, digo, yo voy con esa idea en cuanto a la propaganda, pues muy genérico, ¿no? La difusión de mensajes a través de los medios de comunicación masivos, ¿no? Cualquier tipo de mensaje, ¿no? Llámese tipo político, religioso, cultural. Y en este caso, pues hablando de propaganda política electoral, son los mensajes que se difunden, ¿no? A través de los diferentes medios de comunicación para dar a conocer una candidatura, una plataforma política electoral a favor o en contra de un candidato. Gracias. Muchísimas gracias, Olegario. Yo tengo aquí una pregunta que les haría también a quienes participaron, pero al resto de quienes están por acá en la sesión, es ¿qué diferenciaría entonces cualquier tipo de transmisión de un mensaje, que era esta definición que ya habíamos dado por ahí al inicio de qué es la comunicación, esta transmisión de ideas por distintos medios? ¿Qué diferenciaría esa comunicación de la propaganda?
O sea, ¿cuáles son esos elementos que hacen que haya una distinción? Porque me están diciendo que pues se puede utilizar quizás medios de comunicación masiva para transmitir algún mensaje, el tipo de mensajes o del tipo de información que puede ser política, religiosa, incluso comercial, pero ¿cuáles serían los elementos que harían distintiva la propaganda de cualquier otro tipo de comunicación? Porque si nos quedamos por ahí solo con estas definiciones, quizás podríamos pensar que cualquier tipo de comunicación, cualquier tipo de transmisión de mensaje es ya o es per se propaganda, y sabemos que no todo es propaganda. Adelante, Julio César. Nuevamente no te escuchamos, Julio César, pero si quieres puedes escribirnos en el chat tu participación y yo la leo con mucho gusto. A ver. No, solo soy yo, no, ¿verdad? Nadie escucha a Julio César. No lo escuchamos. Tal vez es con audífonos que se debería usar, porque igual mi computadora yo con audífonos pude hablar. Sí. Bueno, ajá, perfecto. Muchísimas gracias, Julio César. Tú escríbelo y yo en un minuto lo leo. Ahora. Julio César, ya te escuchamos, ¿eh? ¿Se alcanzó a escuchar por ahí algo? Me parece que era de tu micro. Yo creo que es sin los audífonos que vamos a poder escucharte. Si lo desconectas, ahí ya te escuchamos bien. No, sí tienen razón. Una disculpa, Julio César, perdón. Este proceso de comunicación no está siendo el más adecuado. Entonces, si quieres, escríbenoslo y lo leo. Muchas gracias. A ver, permítanme ver a quién tenía por acá con la mano levantada. Era Julio César. Alberto Hernández. Adelante. ¿Me escuchan? Creo que no. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí. Vale, yo creo que la respuesta sería el formato. Creo que la propaganda es un proceso de comunicación con un formato específico que atiende a actores y arenas específicas. Es lo que la diferenciaría de otros tipos de comunicación. El formato y la intención del emisor, y que generalmente no existe una retroalimentación entre quien recibe el mensaje y quien lo emite, bueno, desde mi consideración. Aquí va una pregunta para ti, Alberto. Yo coincido con el tema del formato, coincido con la intención, pero por ahí con la retroalimentación. ¿Realmente no esperamos ninguna retroalimentación de a quien le va a llegar el mensaje? Es decir, a lo mejor no estamos esperando que nos responda verbalmente o de forma escrita, pero ¿qué es lo que estamos esperando de esa persona? Sí, creo que erré un poco ahí. Yo lo veía más bien como la retroalimentación antes de la jornada electoral, pero sí, tanto la jornada electoral y como la visión que mencionó usted anteriormente, que es la parte de las encuestas, ambas son una respuesta. Creo que sí erré en esa parte. Muchísimas gracias, Alberto, por tu participación. Veo por acá que ya tenía unos mensajes en chat. En un momento te doy la palabra a Yadmi. Dame un segundo. Creo que hace rato no leí esta participación de Mauricio, una disculpa. Mauricio nos decía, establecer un equilibrio entre las acciones de gobierno y los intereses de la ciudadanía. Lo de Verónica es lo del micrófono de Julio. Y ahora sí, Julio nos decía, considero que es en primer lugar un acto volitivo y en segundo lugar la intención. Nos recupera también el tema de la intención y de la voluntad. Muchísimas gracias, Julio, por tu participación. Ahora sí, Yadmi, adelante. Pues sí, una diferencia que yo puedo encontrar entre la comunicación general y la propaganda es que en la propaganda normalmente el mensaje va dirigido a una masa y la comunicación en general puede ser nada más de un emisor a un solo receptor. En consecuencia, para lograr el objetivo de que en la propaganda va dirigida a una masa, pues las herramientas
que se utilizan son, ¿cómo se puede decir? No siempre utilizadas en la comunicación simple, porque en este caso estamos hablando de generar los mensajes a través de los medios de comunicación masivo, precisamente por eso lleva ese nombre, para llegar a mucha más gente, como son lo que había yo mencionado anteriormente, que es la radio, la televisión, la prensa, los espectaculares y pues ahora las redes sociales que conforman otra parte de lo que es la comunicación masiva, a lo que muchos le llaman el cuarto poder. Entonces, es por esto que en esa parte es donde yo encuentro esa diferencia, la utilización del medio, que no es nada más el utilizar la voz, o sea, la comunicación verbal o no verbal, sino las herramientas que se utilizan. Sería todo. Muchísimas gracias, Yadmi. Entonces, también estás recuperando un poco lo que nos mencionaba también hace un rato Alberto, el tema del formato. Yo vi que alguien más participó en el chat, permítame un segundo. Blanca nos dice, creo que la propaganda pretende influir sobre ciertas ideas políticas y religiosas. Entonces estamos hablando del contenido, del tipo de mensajes y también de esta necesariamente persuasión, ¿no? Cuando hablamos de influir, estamos tratando de persuadir para que una persona lleve a cabo determinada acción. A ver, todos recuperaron el tema de que propaganda es difundir alguna idea, difundir algún mensaje de forma, de acuerdo con el formato, de acuerdo con el tipo de información, que la intención es esta intención de influir o de que se actúe sobre de determinada forma. Y aquí lo que yo quería que alguno de ustedes recuperara es el tema de la estrategia, que también se puede inferir a partir de lo que mencionaba, por ejemplo, Yadmi, de no se utiliza no simplemente es comunicación verbal o no verbal, sino que también se utilizan distintos medios y entonces, gracias Noemí, son acciones de difusión. Y algo o estos dos elementos que es importante tener en cuenta es que la propaganda necesariamente es la difusión constante de mensajes, es cuidadosa en este tema de qué es lo que se busca que haga la persona y es estratégica, ¿no? Estamos hablando que existe una estrategia y esta constancia lo que busca es que cierto mensaje sea el que prevalezca. Si yo simplemente veo, y a veces este es un tema que suelen errar por ahí cuando se piensa en diseño de campañas, si pienso en emitir determinados mensajes, pero estos mensajes no son constantemente reforzados, si pues ya por ahí saqué un spot que dijo esto y ya nunca en la vida más lo retomo, es decir, podríamos hablar de que sí, es un tipo de propaganda, pero en realidad no va a ser una propaganda efectiva, ¿no? No estamos hablando de que hay esta constancia y este reforzamiento de los mensajes y de las acciones que se esperan por parte de las personas. Y algo por ahí que decía Olegario sobre la distinción de los tipos de propaganda es algo que vamos a ver con más detalles el día de mañana, por eso no quiero meterme en esto es propaganda política, esto es propaganda electoral, etcétera, eso lo vamos a ver mañana porque hoy estamos viendo la propaganda en un sentido en general, digamos. Ahora, por estas características, porque es la acción de difundir o hacer extensiva algún mensaje de forma cuidadosa, de forma estratégica y de forma constante, es que la propaganda pues, fue tan utilizada y fue tan efectiva o tan eficiente en regímenes totalitarios, ¿no? Como este instrumento, pues, de manipulación de masas para algunos estudiosos y por eso incluso podríamos hablar de que la propaganda tiene cierto carácter que incluso podría llegar a ser un tanto violento, ¿no? Es impositivo. Bueno, ahora, quiero compartirles
Estos 11 principios de Joseph Goebbels, que a lo mejor alguno de ustedes ya han escuchado, han leído por ahí, porque pues son una parte importante de la historia, no solo para el desarrollo de la comunicación y de la propaganda, sino en general de la historia, y que pues ha seguido utilizándose. Se han hecho modificaciones, claro, de acuerdo al contexto social y al contexto histórico, pero se sigue utilizando muchísimo en marketing político e incluso en marketing comercial, en publicidad. Ahora, el que los vayamos a revisar, y esto es, ya saben, la nota al pie o la acotación que a lo mejor está un tanto sobrada, pero que no, pues eso, nunca está de más comentársela, es que el que vayamos a revisar estos principios de Goebbels, pues claramente no implica un reconocimiento, una apología a su persona, a la ideología que representó, etcétera, ¿no? Es simplemente con fines académicos, y porque es importante que lo tengamos en cuenta, ya les decía, porque se sigue recuperando, se siguen utilizando, y por eso vamos a ir viendo también algunos ejemplos en cada uno de estos principios. El primer principio que planteó Goebbels es el principio de simplificación y del enemigo único. ¿A qué se refiere este principio? A que cuando construimos un discurso político es importante adoptar una única idea, un único símbolo, y además individualizar al adversario en un único enemigo, digamos. Esta simplificación va a permitir que el mensaje que se intenta posicionar pues llegue tal cual lo estamos refiriendo, que se preste a la menor interpretación posible. Recordemos que por la época en la que fueron planteados pues estos principios, estábamos hablando de estas masas no pensantes, ¿no? De estas masas obedientes a los mensajes que se transmitían. Pero pues claramente ahora podemos hablar o debemos hablar de que mientras más simple es el mensaje, más efectivo va a ser ese mensaje. Esta simplicidad nos permite que las personas puedan comprender lo más cercano posible lo que nosotros realmente queremos transmitirle, que se preste a una menor interpretación posible. A esto se refiere este primer principio. El principio del método de contagio, lo que hace Goebbels es enfatizar en la importancia de la construcción de un enemigo en común a partir de reunir diversos adversarios en una sola categoría o en un solo individuo. Ambos principios, tanto el de la simplificación y del enemigo único como el del método de contagio, pues están muy relacionados. ¿Se les ocurre algún ejemplo al respecto de estos principios? ¿Cómo se ha utilizado? Alberto, adelante. Alberto, no te escuchamos. No sé. Sin filias hacia el régimen actual de México, considero que el principio 1 encaja muy bien con la visión del presidente de considerar a todos los contrarios, tanto conservadores como fifís. Es un par de palabras que agrupan muy bien a toda la persona que esté contraria al régimen de la federación actual. Muchísimas gracias, Alberto. Sí, es una forma muy sencilla de reducir a los enemigos, de hacer muy simple esta idea. Otro ejemplo podría ser en el caso de Estados Unidos. Ustedes recordarán por ahí toda esta persecución que se hizo hacia el mundo árabe a partir, del Medio Oriente, no solo árabe, del Medio Oriente cuando las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, reducir, por ejemplo, ahí a cualquier persona musulmana es enemiga del régimen estadounidense. Y ya ni siquiera hablaban en algún momento de cualquier persona musulmana, sino que se encarnó de cierta forma en Bin Laden, ¿no? Ese también es un ejemplo de cómo hacer simple esta caracterización de los enemigos. Adelante, Miguel. Creo que también en el primer principio ahí empezaríamos a hablar de crear estereotipos, ¿no? Porque así como usted lo menciona,
es crear estereotipos mediante las acciones que hacen determinado grupo de personas, de sociedades o incluso de razas. Ahí habla usted de la región Medio Oriente. También se han creado estereotipos por parte de las razas negras, las razas asiáticas, incluso nosotros como mexicanos nos tienen un estereotipo simplificado, así como dice ahí, pues vaya la redundancia, con los gringos. Entonces, ellos, cada persona, cada gobierno tiene como un estereotipo de diferentes nacionalidades, aunque nosotros nos parezca un poco difícil de aceptar, en general en todo el mundo, cada quien tiene un estereotipo de diferentes tipos de razas. Muchísimas gracias, Miguel. Y de hecho, esto que estás diciendo lo vamos a recuperar por ahí en otro de los principios, porque bueno, no les voy a adelantar, lo vamos a recuperar en otro de los principios, pero me vino, por ejemplo, a la mente mientras planteabas, mientras nos compartías estas ideas, el tema de los migrantes, ¿no? De Estados Unidos, entendiendo como mi peligro son los migrantes en general, y ya ni siquiera caracterizo a quienes son migrantes de distintos países, no, son los mexicanos migrantes, porque todos son mexicanos, ¿no? En esta idea de no me importa si son de algún otro país, todos son mexicanos y todos son migrantes. Bueno. Este aspecto, o sobre este aspecto, pueden encontrar ustedes por ahí más detalles. Seguramente los abogados, los politólogos ya revisaron por ahí este libro, que es uno de los libros clásicos sobre el concepto de lo político de Schmitt, ¿no? Que lo que hace precisamente en esta obra es una distinción por ahí de lo que él considera como amigo o enemigo, y desarrolla por ahí por qué es importante crear enemigos y también por qué es importante crear enemigos externos. Entonces, pueden por ahí abordar un poco más esta idea desde lo teórico de la construcción del enemigo. Ahora, el principio 3 es el principio de transposición, y que lo que busca es cargar sobre el adversario, sobre el enemigo, los defectos que son propios o los errores que son propios de quien está emitiendo el mensaje. Y también lo que hace es siempre responder a un ataque con otro ataque. Y por ahí Goebbels lo que dice en este principio, tiene por ahí esa frasecilla de: si no puedes negar las noticias o las malas noticias, inventa otras que lo distraigan, que nosotros conocemos como estas cortinas de humo, quizás, ¿no? Y aquí podríamos, por ejemplo, poner el tema de Trump con CNN. Ustedes sabrán que durante el mandato de Trump tuvo pues fue reacio a la cobertura mediática que hacía CNN de su mandato, y entonces casi siempre cuando se le criticaba desde las distintas programas o los distintos espacios de CNN, lo que Trump hacía era acusar de que la agencia estaba publicando noticias que eran noticias falsas. Y por cada crítica a su mandato sacaba notas en contra de, bueno, no notas, sino frases o afirmaciones en contra de CNN. Es una forma de cubrir estas críticas que se hacían, ¿no? O depositar en el otro los errores que uno mismo comete, porque sabemos que varias de los mensajes que emitió durante su mandato Trump, pues eran noticias falsas, ¿no? Entonces solía hacer esto, acusar que el otro en realidad estaba publicando noticias que eran erróneas. Ahora, en el principio de la exageración y la desfiguración, estamos hablando de que lo que invita Goebbels es a convertir cualquier tipo de anécdota, así sea la anécdota más pequeña y que pareciera la más insignificante, convertirla en una amenaza grave. Y este principio pues también se relaciona con los primeros dos, ¿no? Cuando hablamos de la construcción de este enemigo, cualquier cosa que haga este supuesto enemigo, por muy pequeña que sea, por cómo se pudiera calificar como una nimiedad, en realidad lo que se va a tratar de hacer desde quien está emitiendo los mensajes y quien está tratando de reforzar estas ideas de que esa persona o ese grupo de personas son un enemigo, es convertirlas de alguna forma en una amenaza que está siendo grave para pues su régimen, para las ideas que está tratando de imponer, etcétera.
El principio 5, que es el principio de la vulgarización, lo que hace es plantear que toda propaganda debe ser popular. Y aquí, nuevamente, pues recupera esta idea de que la masa es una masa no pensante, porque lo que dice es que el mensaje se tiene... no, el 4 ya lo dije, es el de la exageración. No sé quién me lo puso aquí en el chat. Alguien me puso que faltaba el 4, Yadmi. El de la exageración y la desfiguración es el que les decía de convertir cualquier anécdota en una amenaza grave. Ahora, el de vulgarización, les digo, recupera esta idea de que la masa es una masa no pensante, y entonces lo que dice Goebbels es, si tú consigues generar o estructurar un mensaje que sea un mensaje muy sencillo, que se adapte a la persona menos inteligente de esa masa, entonces va a ser muy efectivo, porque sabemos que, nuevamente estoy recuperando a Goebbels, no lo estoy diciendo yo, sabemos que esa masa no piensa, y entonces si incluso dentro de esa masa consigues que la persona que piensa menos pueda comprender lo que estás buscando, entonces ya lo hiciste, porque se va a entender perfecto tu mensaje. Eso es lo que habla de la exageración y de la vulgarización, de convertir el mensaje en un mensaje muy simple. Ahora, el principio de orquestación se refiere a que la propaganda, y aquí recuperamos lo de la estrategia, lo de que sea cuidadosa, lo de que sea constante, que la propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas hasta el cansancio. Que estén presentes desde distintas perspectivas, porque claro, si siempre escuchas el mensaje con la misma estructura, pues puede que en algún momento ya le dejes de poner atención. Pero la idea base, que cuando construyes una campaña política, esa idea madre, esa idea primordial, digamos, lo que tienes que hacer es ir generando los mensajes a partir de esa idea, aunque puedas ir modificando el discurso, el lenguaje que utilizas, pero que prevalezca esta idea. Y, perdón, de aquí viene, estoy en la de orquestación. Ahora, permítame, vamos al el principio de renovación. Sí, el principio de renovación. En este principio, lo que nos dice Goebbels es que hay que emitir información, ideas de forma constante, para que a la persona que es tu enemigo, al adversario político que construiste, no tenga tiempo de poder responder a estos mensajes que tú estás publicando. Es una avalancha de información y entonces pasa de todo. Quien está recibiendo los mensajes, como estás transmitiendo una idea única de distintas formas, le va a quedar mejor grabado. Pero además, tu adversario, como la forma en la que transmites los mensajes es continua y es masiva, esa persona ni siquiera tiene oportunidad de responder a lo que tú estás produciendo. Y pues también en ese sentido tiene menores oportunidades de contrarrestar cuando llegases a hacer algún tipo de comentario en el que denostes a esa persona o a ese adversario, en el que la acuses de algo, ¿no? No va a tener oportunidad, pues sí va a tener, pero va a tener menos oportunidad de tener una réplica y de que el resto de las personas lleguen a ese mensaje. Se va a quedar por ahí medio escondido. En el principio 8, que es el principio de verosimilitud, lo que nos plantea Goebbels es que se deben de construir estos discursos o estos argumentos a partir de distintos medios. Porque claro, no solamente, o sea, si solamente los mensajes salen... Muchas gracias, Noemí. Noemí nos dice que todos los principios, ahí se me fue, que todos los principios se aplican a la comunicación política actual. Es que en realidad
si ustedes analizan la estrategia de cualquier político, o sea, si hablamos de México, pero también si hablamos de Estados Unidos, retoman muchísimos principios. Por eso les decía la importancia de hablar de ellos más allá de quién los propuso y de cómo se plantearon, porque es que siguen siendo bastante vigentes con las transformaciones que se han necesitado hacer a partir del contexto social y político de cada una de las regiones o de cada uno de los lugares, pero son bastante vigentes. En el caso de la verosimilitud, les decía que si un mensaje sale constantemente solamente de, por ejemplo, yo candidata, si solamente sale de mí ese mensaje, es menos probable que las personas puedan creerlo, sobre todo cuando estamos hablando quizás de la orquestación de mentiras o cuando estamos hablando de por ahí un tema de acusar al adversario de algo. Es más importante que haya verosimilitud, y en esta verosimilitud, pues, lo que Goebbels decía es: recurre a tus medios de confianza, recurre a quienes están dispuestos a publicar información o a compartir información con este discurso que tú ya estructuraste. Y aquí un ejemplo, cuando hablamos de la actualidad, hace rato que hablamos de la actualidad, podemos hablar de redes sociales, ¿no? ¿Cuántas veces cuando se intenta posicionar por ahí un tema como trending topic, tú entras al tema y, o sea, muchísimos tweets son simplemente el copy-paste, ¿no? O sea, porque lo que se busca es ser trending, simplemente no hay una mayor profundización. Sí son distintas fuentes, pero pues no son fuentes confiables. Y cada vez más nos hemos estado formando desde los medios digitales para poder identificar cuando una cuenta es falsa o una cuenta es real, ¿no? Y entonces es un poco más sencillo identificarlo, pero pues sigue existiendo toda esta difusión de mensajes por distintos medios que lo que buscan es crear esta aparente verosimilitud, pero que pues en realidad no existe. O cuando hablamos por ahí de campañas, esto se suele presentar mucho en campañas sobre todo locales o municipales, cuando se intenta acusar a una persona que está compitiendo de algo y se sacan notas escandalosas, de repente esa nota, el párrafo o la nota o los párrafos tal cual se copian y se publican en 2, 3 blogs o en 2, 3 páginas chiquitas de medios de comunicación, que te da esta apariencia de, pues ya lo retomaron otros medios, sí puede ser verdad, pero que en realidad pues también puede ser parte de esta estrategia porque se está construyendo pues esta verosimilitud. Ahora, el principio 9, que es el principio de silenciación, habla de que para acallar cuestiones que son en contra de quien está emitiendo los mensajes, para disimular noticias que no nos favorecen, lo que se tiene que hacer es nuevamente publicar notas, publicar propaganda, publicar mensajes que lo que hagan sea atacar al adversario, porque a veces pueden ser redundantes estos principios, pero lo que hacen es precisamente pues enfatizar en uno, tener aliados para poder transmitir los mensajes, y dos, reforzar esta idea de X persona o X grupo es el malo, yo soy el bueno, yo soy el salvador. Es básicamente en eso se pudiera resumir los 10 principios. Y el principio de, el principio de transfusión se refiere a que, pues por regla general, la propaganda electoral siempre debe de operar o se debe apelar a algo existente. Y aquí recupero lo que nos había dicho en su momento Miguel Ángel sobre la construcción de estereotipos. Sabemos que los estereotipos son muy útiles para simplificar los mensajes. Pero, por ejemplo, en este tema, en el principio de transfusión, Goebbels también plantea los mitos. Recurrir a los mitos nacionales, recurrir a complejos de odios, a prejuicios, esto siempre va a ser más sencillo. Y lo que dice Goebbels es que es importante que la propaganda se base en estas ideas que ya están preconcebidas,
porque es más sencillo que llegue a más personas. Recordábamos que en algún momento de la sesión yo les decía que a veces desde la comunicación se plantea que quienes buscamos ciertas fuentes de información lo hacemos solo con fuentes que son afines a nosotros o que sabemos que de cierta forma pudieran reforzar lo que nosotros ya pensamos, la actitud que nosotros ya tenemos, la conducta que ya sabemos que vamos a poner en práctica. Entonces, cuando se recurre a mitos o cuando se recurre a estos estereotipos o a estos prejuicios, pues se apela a lo que las personas ya saben. Ya no tienes que construir un significado desde cero, simplemente reforzar esas ideas. Y por último, tenemos el principio de unanimidad. Y este principio lo que busca es que se consiga convencer a mucha gente de que se piensa como todo el mundo. Porque lo que se busca es crear una impresión de unanimidad y entonces fomentar que estas personas pues puedan replicar por ahí falacias, ¿no? O sea, que digan falacias de muestra sesgada, falacias de muestras insuficientes, porque pues todo mundo lo dice o todo mundo lo hace. Y entonces, aquí recuperando a Noel Newman, que por ahí esta politóloga lo que nos decía es que las personas, en tanto seres humanos, necesitamos siempre tener la validación del resto de nuestro grupo, pues entonces cuando alguien nos pregunta nuestra opinión sobre algún tema, casi siempre vamos a hacer como un sondeo de qué es lo que se está respondiendo al respecto, porque lo que yo estoy buscando es que la respuesta que yo les voy a dar pueda no alejarme del grupo. Entonces, en esta idea, con este principio de unanimidad, si yo quiero seguir perteneciendo a ese grupo y si todo ese grupo está de acuerdo con determinada idea, pues entonces voy a seguir propagándola, voy a seguir contribuyendo en que ese mensaje o en que ese discurso prevalezca. Y esos son estos 11 principios de Goebbels. Les decía, en la sesión de hoy nos vamos a quedar hasta aquí, nos vamos a quedar hasta este tema de la propaganda y antes de que nos despidamos, me gustaría saber si alguno tiene alguna duda, algún comentario al respecto de lo que hemos visto en toda la sesión de hoy, de estos principios, si tienen por ahí más ejemplos que siempre se nos vienen a la mente conforme vamos avanzando. Así es que les escucho. Si tienen alguna duda, algún comentario, adelante. Pueden abrir el micrófono, levantar la mano. Creo que no. Creo que todo quedó muy claro. A ver, dejo de compartir porque es que si no, no veo a todos. Sí veo a varios, pero no veo a todos. Listo, muchísimas gracias. Entonces, no sé si alguno tenga alguna duda, algún comentario al respecto. Salomón, adelante. Buenas noches a todos. Me pareció muy interesante su exposición y sobre estos principios que mencionó al último, me parece que una compañera que opinó tiene razón. Todos se encuadran a la comunicación actual, pero no solamente de este periodo presidencial, sino de todos los que nos anteceden, igual en la manera que la comunicación oficial se realiza, pero igual de los opositores. Creo que bueno, los que estamos tomando estos tipos de diplomados, somos personas objetivas y no nos dejamos llevar por nuestras tendencias políticas, ¿no? Tal vez algunas personas que han vivido acostumbradas a un régimen ahora les parece pues mal la forma de llevar a cabo el gobierno. A otros que no han tenido la oportunidad de que su partido gobierne, pues ahora les satisface, ¿no?, esta forma de gobernar. Pero creo que nosotros que nos esforzamos tal vez por adquirir otro tipo de conocimientos, estar en este tipo de diplomados, de foros, pues somos objetivos. Y pues lo que se hizo en el pasado, que se hizo
de manera incorrecta, pues es preciso señalarlo. Y lo que se hizo de manera correcta, novedosa, pues también aplaudirlo. Igual con con la presente administración. Yo, por ejemplo, veo que uno de los ejemplos que podía encuadrar en uno de sus principios es de que la comparecencia del presidente del INE, en la cual pues casi todo el discurso de los que lo atacaban era pues que se bajara el sueldo, ¿no? Y ese ha sido uno de los principales discursos para los opositores o para los que conforman otros poderes en el gobierno, el bajarse el sueldo. ¿Por qué? Porque pues le pega a la economía del ciudadano, es lo que más reciente. Pero bueno, al menos yo tuve la oportunidad de trabajar en un ayuntamiento y pues ahí me di cuenta de ese discurso. En ese entonces el alcalde en las primeras sesiones de Cabildo presionó a todos los integrantes, regidores, síndicos, para que se pusieran unos sueldos muy bajos. Y pues con el transcurso del tiempo me di cuenta de que pues era algo pues populista, ¿no? De que pues mire, no estoy ganando mucho, también obligo a los demás que no ganen mucho, pero sabemos que ellos obtienen ingresos de otra manera, de la obra pública, de los servicios públicos. Entonces igual ahora, o sea, pues a mí sí me suena ridículo el que digan, no, pues bájate el sueldo como el presidente. Pues sabemos que simplemente un alcalde, un gobernador, pues reciben ingresos por la obra pública, no se diga un presidente de la República. Entonces creo que es debilitar de esa manera a los opositores y también mandar un mensaje creyendo que pues todos los ciudadanos no nos vamos a creer de ese discurso. Pero volviendo a otros partidos que han gobernado, yo recuerdo un gobernador de un estado del Golfo de México, para no decir de qué estado, de que fueron, no sé si fueron 3 años que gobernó, pero durante todo su periodo se dedicó a crear ese único enemigo, que era el anterior gobernador que llevaron a prisión, y sus discursos siempre, todos los días, era que ya encontramos estos bienes, detectamos estos bienes que extrajo el gobernador y toda la culpa es del gobernador, del ex gobernador, y pues nunca tuvo una propuesta, nunca hizo algo por su estado. Entonces, le digo que en todos los partidos existe esta manera de comunicarse. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, Salomón, por compartirnos estas ideas y por participar. Sí, yo les decía, en realidad podemos encontrar ejemplos de usos de uno o varios de estos principios, de estas estrategias en todos lados, en todos los niveles, en México actualmente, pero también en sexenios anteriores, en gobiernos anteriores. Es muy común porque pues es la forma de comunicar. Ya les decía yo que quizás la forma más popular o dos de las formas más populares de la comunicación política es esta dimensión competitiva y es también la dimensión instrumental de la comunicación política. A veces hacemos a un lado la visión dialógica de la comunicación, pues construir, dialogar para poder identificar cuáles son esos problemas públicos y resolverlos en su momento, ¿no? Y nos quedamos casi siempre con esta visión de cómo acceder al poder, de qué estrategias de comunicación vamos a utilizar para poder llegar a más personas o no, para poder ocupar algún espacio de toma de decisión. Jonathan, adelante. Buenas tardes a todos. Viendo los principios que nos comentó de Goebbels, me parece que todos se encuadran en la actual comunicación de todo gobierno populista, ya sea de derecha o de izquierda. Desde Polonia, Rusia, Venezuela, Estados Unidos, actualmente en México, discursos de Le Pen en Francia, etcétera, donde todos tienen un enemigo muy claro. Por ejemplo, ahorita López Obrador agarró a Claudio X González. En Hungría, por ejemplo, agarraron a George Soros. Maduro agarra a Biden o a Trump o al presidente en turno. Lleva tantos años que el presidente que le salga, contra ese agarra.
Por ejemplo, Trump agarraba contra el Estado profundo y contra el comunismo. Entonces, la actual comunicación populista nos lleva muchas veces a Goebbels. Sabemos que Hitler era un populista de derecha, entonces todos los gobiernos han ido encaminados a lo mismo. Entonces, creo que estamos encuadrados en este tipo de comunicación y pues considero que ha sido muy dañina y seguirá dañando porque lo único que hace es polarizar a la sociedad, que es ahí donde vienen los enfrentamientos tan fuertes y es donde toman fuerza todos los populistas. Es su principal estrategia, la polarización. Entonces sería mi comentario al respecto conforme a los principios que comentó. Muchísimas gracias, Jonathan. Pero es muy efectiva. O sea, algo que decías es, va a seguirse utilizando y es muy dañina, pero es que ha sido efectiva. Y en tanto también desde la ciudadanía no se generen estos espacios, no se generen pues una mayor demanda de mejorar incluso la calidad de la comunicación de los distintos actores políticos, pues va a ser bastante difícil. Ya lo vamos a ver mañana cuando hablemos de cómo ha ido evolucionando, cómo evolucionó, cómo se desarrolló la comunicación política en nuestro país. Veremos cómo a lo que llegamos, lo que tenemos hoy, pues ha sido una lucha constante de los distintos espacios por tener reglas que sean claras, por intentar que prevalezca la imparcialidad, por que haya igualdad en la contienda, etcétera. Entonces, pues sí, en tanto ha sido efectiva, se ha mantenido y seguramente seguirá replicándose. Muchas gracias por tu participación, Jonathan. Adelante, Olegario. Gracias, maestra. Sí, solamente quiero también abundar sobre lo que es la cuestión política y creo que de aquí deriva todo lo que vamos a ver en lo que es la comunicación. En la cuestión política, pues tenemos dos acepciones que podemos distinguir, que es una la idealista y la otra es la realista. Entiendo que la idealista, pues es la de el enfoque que ya vimos, y la realista es realmente cómo ejercer el poder, cómo gobernar. Y yo creo que a través de las distintas formas de la rendición de la transparencia y la rendición de cuentas, nos ha servido mucho para ir sabiendo realmente lo que está pasando dentro de la administración pública, ya sea desde el ámbito municipal, estatal y federal. Y creo que a través de esas medidas la ciudadanía se ha ido dando cuenta realmente cómo se está gobernando. Si bien los medios de comunicación se utilizan para difundir que la cuestión ideológica de la política, lo cierto es que realmente están pasando otras cosas, ¿no? A través de la transparencia y rendición de cuentas tenemos conocimiento de realmente cómo están sucediendo dentro de la administración pública. Y bueno, esperemos que la comunicación de la que hoy tratamos de entender, también podamos nosotros verificar que realmente se está gobernando bien, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Olegario. Mañana por ahí cuando hablemos del ejercicio ya del poder, vamos a entrar en este tema, en la rendición de cuentas, en la información, la transparencia. Muchas gracias por adelantarnos algunos elementos de mañana. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, algún comentario al respecto. De no ser así, entonces, pues les agradezco por su paciencia, por su atención el día de hoy, y entonces nos veríamos el día de mañana igual a las 5. Muchas gracias y que tengan una muy bonita noche. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta mañana.